Nuestros hermanos cubanos están en grave peligro. Nunca pensaste que lo que pasara en una isla como Cuba podría afectar tu vida, pero en un par de años podrás prender la televisión y ver noticias de hambruna y crisis energética en distintos lugares del planeta simultáneamente. Y todo esto explotaría a raíz de algo que está pasando en Cuba ahora mismo. Una situación que tiene a los cubanos y a millones más en el planeta en grave peligro. La demanda que ha recibido el gobierno cubano sobre un pequeño pago de deuda provocaría el estallido de un colapso económico global sin precedentes. Cuba le pide a dos bancos 70 millones de dólares. Los bancos pierden la esperanza de que Cuba les pague y entonces le venden a un fondo que le llama el fondo buitre. Es una suma de más de 74 millones de dólares entre deuda base e intereses. CRF, la entidad demandante, asegura que corresponden a una deuda comprada de préstamos de bancos europeos concedidos a Cuba en el año 1984. Miles de buitres esperan en las sombras para despedazar a docenas de países con grandes deudas y condenar a sus habitantes. ¿Qué está pasando con la deuda de Cuba? ¿Cómo se vería afectado el mundo por el incumplimiento de su deuda? ¿Qué son los fondos buitres? ¿Y por qué colapsarían la economía mundial? Quédate viendo este video, donde te explicaremos todo lo que debes saber sobre la caótica crisis crediticia de Cuba y cómo la decisión de un tribunal condenaría a millones de personas. La situación económica cubana ha ido empeorando en el transcurso del último año. Han comenzado a experimentar más apagones generales en el país. Se están quedando sin efectivo. Simplemente no tienen suficiente dinero para literalmente poder mantener las luces encendidas. Las alarmas se encendieron en la isla caribeña, al conocerse un caso judicial muy interesante que acaba de ser escuchado en los tribunales de Londres, por el cual un fondo buitre ha llevado a las autoridades cubanas a los tribunales, por una deuda impaga de la década de 1980. Un fondo buitre es un fondo de inversión que invierte en deudas que no pueden ser pagadas. De hecho, esta deuda cubana era tan antigua que estaba denominada en marcos alemanes, una moneda que no existe en Europa desde hace más de 20 años. El marco era la moneda de Alemania antes de convertirse al euro. Es importante entender lo que sucede con la deuda de un gobierno cuando la incumple, y conocer a profundidad este misterioso fondo buitre, que ha presentado esta acción contra las autoridades cubanas. De esta forma se puede predecir cómo se puede defender la autoridad cubana, y cuál sería el resultado y las consecuencias del juicio en la ya destrozada economía de Cuba. Cuba es la más grande de todas las islas del Caribe, y tiene una población de alrededor de 11 millones de personas. Cuba se encuentra a unas 100 millas del extremo sur de Florida. Hasta finales de la década de 1950, Estados Unidos y Cuba tenían una relación comercial muy fuerte. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Sin embargo, en 1959, el líder guerrillero comunista Fidel Castro asumió el cargo de gobernante del país, introdujo políticas de propiedad común y asumió la propiedad de muchos activos que eran propiedad del gobierno estadounidense, y también se alineó estrechamente con la Unión Soviética. Como resultado de esto, los Estados Unidos impusieron un embargo a Cuba y han aplicado fuertes sanciones contra Cuba desde 1962. A lo largo de los años 60, 70 y principios de los 80, la relación entre Rusia y Cuba era muy fuerte. Rusia proporcionó mucho apoyo financiero y envió grandes cantidades de petróleo a Cuba, y Cuba construyó su red de centrales eléctricas utilizando ese petróleo. A finales de los años 80, cuando la Unión Soviética comenzó a desmoronarse, dejaron de enviar apoyos a Cuba y esto ejerció una gran presión económica sobre las autoridades cubanas, lo que llevó a un incumplimiento de la deuda en 1986. Ahora, después de la desintegración de la Unión Soviética en 1990, Cuba fue arrojada a una crisis económica y en unos años recibió un salvavidas por parte de Venezuela, donde también se estaba aplicando una política comunista. Pero desafortunadamente, Venezuela entró en su propia crisis económica en 2016, y esto llevó a una gran caída en la cantidad de petróleo que Venezuela estaba enviando a Cuba, y como resultado, Cuba ha estado en una aguda crisis económica desde entonces. En el verano de 2022, Cuba estaba experimentando una gran escasez de energía.
no tenía suficiente efectivo para comprar el petróleo necesario para mantener la red de distribución eléctrica, por lo que se vio obligado a introducir apagones planificados. Y desafortunadamente, esos apagones planeados ahora han regresado. El ministro cubano de Energía y Minería ha anunciado que los apagones se reanudarán en Cuba y durarán hasta mayo de 2023. Mientras que el país revisa sus centrales eléctricas de petróleo de una década de antigüedad antes de la temporada de verano, la cual demanda aún más energía. Se espera que los apagones duren alrededor de 3 horas cada uno, y se mantendrá un trabajo de mantenimiento en las plantas durante todo el año, para seguir incorporando energía y aumentando la reserva para llegar a junio, julio y agosto, en mejores condiciones que el año anterior. El ministro de Energía advirtió que los problemas inesperados con la generación de energía podrían estallar nuevamente en los próximos meses, causando apagones más severos, pero nada como el promedio de 10 horas sin electricidad que se vivió en octubre de 2022. Las autoridades cubanas han culpado a la escasez de combustible, el mantenimiento diferido y las dificultades para procesar crudo pesado cubano como causantes de esta crisis. Ahora, junto a los problemas que Cuba está experimentando con respecto a la generación de energía, también se presenta una escasez de alimentos. Y en el transcurso de los últimos 6 meses, los lazos con Rusia se han fortalecido. Rusia anunció recientemente una donación de emergencia de 25.000 toneladas de trigo, para combatir la escasez en la isla. El embajador ruso en Cuba afirmó que esta donación ayudará a Cuba a desarrollar su industria, maquinaria, transporte y energía. El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, inauguraron en noviembre en Moscú un monumento al líder revolucionario Fidel Castro, ante las sanciones de Estados Unidos contra ambos países. Los medios estatales cubanos dijeron que las entregas de granos eran parte de un paquete de $11 millones de Rusia para comprar y entregar trigo a Cuba. Estados Unidos impuso sanciones contra Cuba en 1962. Sin embargo, estas sanciones no fueron aplicadas por el resto del mundo, por lo que Cuba seguía teniendo relaciones comerciales con varios países. Y en las décadas de 1960, 70 y principios de los 80, Cuba pudo aumentar la deuda en los mercados internacionales. Sin embargo, a finales de los 80 Cuba estaba a punto de colapsar. Se había agotado el apoyo de los soviéticos. Y no tenía suficiente efectivo para pagar los intereses o el principal de cualquiera de sus deudas. Y en 1986 incumplió formalmente todas sus obligaciones de deuda internacional. ¿Qué pasa cuando un país incumple su deuda? Bueno, si se compara con el incumplimiento de una empresa, cuando una empresa no puede pagar todas sus obligaciones de deuda, puede pasar por algún tipo de proceso. Por lo tanto, ese proceso podría ser la bancarrota del capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos, o alguna forma de resolución mediante la cual pueda acordar con todos sus acreedores. Por lo tanto, aceptando pagar un porcentaje de la deuda que se debe, la compañía puede firmar un acuerdo formal, realizar los pagos en virtud de ese acuerdo y luego seguir adelante. Pero la situación con respecto a los países es un poco más complicada. Debido a que no hay un proceso de bancarrota establecido para los países, no hay ningún tipo de resolución por la que pueda pasar. Y como resultado de eso, cualquier obligación de deuda que emita un país es eterna. Siempre serán dueños de esa deuda, a menos que pueda acordar alguna forma de acuerdo con los entes a los que debe dinero. La deuda que Cuba emitió en los años 60, 70 y 80 se dividió en 2 categorías distintas. Había deuda intergubernamental, por lo que Cuba había prestado dinero de otros países oficialmente. Y luego estaba la deuda comercial, que Cuba había tomado de bancos e instituciones financieras. Cuando Cuba incumplió, su deuda gubernamental pasó a dividirse en 3 categorías. Tenía alrededor de $9.000 millones de deuda con Rusia. Tenían alrededor de $750 millones de deuda con Japón, y luego tenía alrededor de $11.000 millones de deuda con un grupo de países, que se llamaban a sí mismos el Club de París. Para llegar a un acuerdo final sobre su deuda, Cuba acordó con Rusia que pagaría el 10% de los $9.000 millones que debía. Y a cambio de eso, Rusia acordó cancelar el 90%. Cuba acordó con Japón
para devolver el 20% de los 750 millones que debía, y a cambio de eso, Japón acordó cancelar el 80%. El resto de la deuda intergubernamental estaba en manos de varios países diferentes que se conocían como el Club de París. El Club de París es un grupo de 22 países que se unieron por primera vez en 1956, cuando Argentina estaba al borde del incumplimiento de su deuda. Y se celebró una reunión en París, donde todos los países que tenían deuda pendiente con Argentina se reunieron y acordaron un proceso de liquidación de la deuda. Y desde entonces, este grupo de países se ha reunido regularmente cuando los países están al borde del incumplimiento. Las negociaciones de Cuba con el Club de París tomaron mucho tiempo, y el acuerdo se firmó finalmente en 2015. Cuando el Club de París acordó cancelar $8.000 millones de los 11.000 millones pendientes. Ahora, el resultado neto de ese acuerdo es que Cuba llegó a un acuerdo sobre el 85% de toda la deuda que incumplió en 1986. Sin embargo, el otro 15% está en manos de un grupo de prestamistas comerciales conocido como el Club de Londres. Ahora, a diferencia del Club de París, el Club de Londres en realidad no tiene miembros permanentes. Se trata de un grupo de prestamistas que tienen deudas pendientes con cualquier país que esté al borde del incumplimiento. Y la diferencia entre el Club de Londres y el Club de París es que los miembros del Club de Londres son entidades comerciales que prestan dinero con el fin de obtener ganancias. Con respecto a una deuda intergubernamental, ese dinero se está dando para ayudar a desarrollar el país, para tratar de que se convierta en una entidad del primer mundo. Mientras que la idea detrás de los préstamos comerciales es obtener ganancias de esos préstamos, y recuperar todo lo que pueda de esos préstamos. Y esa diferencia fundamental es una de las razones por las que Cuba está siendo demandada. Porque uno de los tenedores originales de esa deuda ha vendido la deuda a lo que se llama un fondo buitre, y ese fondo buitre ahora está haciendo todo lo posible para obligar a Cuba a pagar todas esas obligaciones de préstamo. Un fondo buitre es básicamente un fondo de cobertura que ha sido diseñado para recoger deuda a un precio bajo, en el mercado secundario, y luego hacer todo lo posible para que le paguen tanto como sea posible. El fondo buitre en cuestión se llama CRF1, anteriormente llamado Fondo de Recuperación Cubano, y recogió parte de la deuda cubana hace unos 10 años, por alrededor de 10 centavos por dólar. Eso significa que por cada dólar de deuda que compró ese fondo, pagó 10 centavos. Ahora, si CRF1 logra que las autoridades cubanas paguen 30, 40 o 50 centavos de ese préstamo, entonces su operación de cobro tendría éxito. Y eso es esencialmente lo que está pasando. Los gobiernos no demandan a otros gobiernos por el reembolso de préstamos. Llegan a alguna forma de acuerdo, o básicamente deciden que nunca recuperarán el dinero. Así que básicamente no hay un mercado secundario para la deuda del gobierno. La deuda cubana era originalmente propiedad de un banco francés y un banco italiano, sin embargo, los bancos vendieron la deuda. CRF1 les pagó 10 o 20 centavos por dólar. Y CRF1 es ahora el tenedor oficial de esa deuda, y decidieron llevar a las autoridades cubanas a los tribunales, para obtener un fallo que diga que Cuba tiene que pagar toda esta deuda. En el documento de demanda, los dos acusados son el Banco Nacional de Cuba y la República de Cuba. El Banco Nacional de Cuba es oficialmente el prestatario de la deuda, y la República de Cuba es el garante de esas deudas. El monto principal que fue prestado por el banco francés fue de 12 millones de euros. Sin embargo, debido a que la deuda tiene 39 años y está en mora, el importe de los intereses es en realidad de 42 millones. Así que la cantidad total que ahora se debe es de más de 53 millones de euros. Y el importe original del préstamo concedido por el banco italiano era de 3 millones. Sin embargo, los intereses por ese préstamo superan los 16 millones de euros. Por su parte, la defensa del gobierno cubano dijo que el fondo buitre CRF1 no posee oficialmente ninguna de estas obligaciones de deuda, porque en los términos y condiciones de los préstamos, las autoridades cubanas están obligadas a aprobar cualquier transferencia de esa obligación de deuda. Pero, CRF1 tiene documentación firmada por un individuo llamado Don Stevenson,
que representa a las autoridades cubanas. Pero Don Stevenson ha sido arrestado y acusado de corrupción y soborno. Así que ahora está en prisión en Cuba, y las autoridades cubanas dicen que no estaba autorizado a aprobar esta transferencia, y por lo tanto, CRF1 no tiene una propiedad válida y el caso judicial debe ser desestimado. Si el juez decide que la transferencia fue ilegal y por lo tanto, CRF1 no tiene la propiedad legal de esa deuda, entonces ese es el final del caso, y CRF1 tendrá que asumir su posición con los bancos francés e italiano. Sin embargo, si el juez decide que esta transferencia fue legal, y que Don Stevenson era una representante oficial de las autoridades cubanas, eso podría tener graves consecuencias para Cuba. El monto total de la deuda que CRF1 está demandando actualmente es de apenas 73 millones de dólares. Así que es relativamente pequeño en el contexto de la cantidad total que Cuba debe. Sin embargo, si los tribunales deciden a favor de CRF1 y dicen que las autoridades cubanas tienen que pagar la deuda, entonces eso abre las compuertas para los aproximadamente 11.000 millones de dólares de deuda que aún están pendientes por las autoridades cubanas. Y si eso pasa, es probable que muchos otros fondos buitre quieran comprar esta deuda de todos los tenedores existentes, y luego demandar en masa a Cuba para que pague. Pero Cuba en realidad no tiene dinero, está prácticamente en bancarrota. Entonces, ¿cuál es el punto de demandar a un país que no tiene dinero? Hasta que todas sus obligaciones de deuda se acaben, Cuba no puede pedir prestado dinero nuevo en los mercados internacionales. Y Cuba necesita ayuda desesperadamente. Desde principios de la década de 1960, Cuba, por mandato de Fidel Castro, no negocia con el Fondo Monetario Internacional. Lo que hace que Cuba no tenga muchas opciones para conseguir dinero para comprar combustible y alimentos. Cuba necesita desesperadamente establecer nuevas líneas de deuda, pero hasta que no salga de las deudas anteriores, no puede tener acceso a ninguna de ellas. Así que este caso judicial es bastante crítico, no solo por la demanda a Cuba y la deuda que hay que pagar, sino también para que Cuba tenga acceso a dinero nuevo. Es una situación muy grave y no está mejorando. Cuba necesita conseguir mucho dinero para resolver su situación, porque tiene que importar grandes cantidades de combustible y alimentos. Y no tiene reservas para poder pagar todo eso. Es por esto que se ha tenido que mantener durante 60 años gracias a relaciones con otros países. Primero se relacionó con Rusia y la Unión Soviética, luego cambió a Venezuela, pero desde la crisis venezolana que comenzó en 2016, Cuba ha colapsado. Así que realmente necesita que algo suceda para salir de esta situación, y lo único que puede hacer es conseguir más préstamos. Pero obviamente tiene un mal historial crediticio. El 85% de su deuda ha sido congelada. Y este fondo buitre ha aparecido, y ha sido muy agresivo contra las autoridades cubanas. Y la razón por la que lo está haciendo es porque algo así ya sucedió en el pasado. Argentina logró llegar a un acuerdo con el 93% de todos los tenedores de su deuda, en 1980. Pero parte de la deuda pendiente fue recogida por un fondo buitre llamado Allied, que luego pasó por los tribunales y recibió un enorme pago. Se informó que Allied obtuvo más de 2.000 millones de dólares de ganancias al recoger esa deuda a bajo precio, y luego obligar a Argentina a pagarles 40 o 50 centavos por dólar. Y eso es esencialmente lo que CRF1 está tratando de hacer. Quiere un acuerdo para obtener una gran ganancia. Pero desafortunadamente, eso crearía un monstruo de deuda de 11.000 millones que virtualmente mataría a Cuba. Además, si el tribunal aprueba a favor de CRF1, entonces todos los demás países del mundo que han incumplido con su deuda podrán ser demandados. Y eso empeoraría aún más la situación global, porque necesitaría encontrar más dinero para pagar a todos estos nuevos acreedores, cuando necesitan encontrar efectivo para comprar combustible y alimentos. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito, y elimines tu deuda hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar.
Gracias y un saludo muy grande.